Un punto muy interesante de lo que hemos analizado es pensar ahora cómo es la política monetaria óptima del Banco Central. Cuando vimos economía cerrada, el tema que surgió es que frente a shocks que no fueran de la curva de Phillips, shocks que no fueran estos que llamamos de oferta o de cost push, el Banco Central podía lograr siempre inflación cero y brecha igual a cero. ¿Por qué? Porque en el fondo, mientras no se moviera la curva de Phillips, teníamos aquí la inflación y acá la brecha, mientras la curva de Phillips no se moviera, cualquier movimiento en la demanda podía ser de una u otra manera contrarrestado con un movimiento contrario de la demanda generado por la regla de política monetaria. Entonces el banco tenía esta posibilidad, por decirlo así, de deshacer los shocks que no fueran shocks a la curva de Phillips. Cualquier cosa que moviera la curva de Phillips nos hacía elegir entre nuestro objetivo de inflación y el de brecha. En el caso de una economía abierta, esta situación cambia, en el sentido que ahora todos los shocks nos van a plantear una disyuntiva entre la brecha y la inflación. Y la razón es muy profunda y tiene que ver con el tipo de cambio. Para ver esto, recuerden que en nuestro modelo de economía abierta sigue habiendo una curva de Phillips, pero solo para los bienes domésticos, o sea, para la inflación de los bienes domésticos. Y que hay una curva IS bastante tradicional. Aquí este Y con olita arriba es la brecha. O sea, lo que normalmente llamamos X, acá se llama así. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, si yo logro mover la tasa real de tal manera que la tasa nominal, perdón, la tasa real efectiva, de tal manera que sea igual a la tasa real que habría habido en un mundo de precios flexibles, si yo siempre hago eso, voy a lograr que la brecha sea cero y por lo tanto que la inflación de bienes domésticas sea cero, si es que esta brecha es cero. Y en ese sentido se parece mucho. Si no hay shocks a la curva de Phillips, yo de alguna u otra manera puedo deshacer con la tasa de interés cualquier shock que afecte a la economía, siempre y cuando trate o logre hacer la mímica de la tasa real que habría en un mundo de precios flexibles. Más general, también dijimos que a veces pensamos en la curva IS de forma más general, y entonces eso no está, y acá aparece un shock. Bueno, la idea es la misma. Si yo puedo contrarrestar ese shock con movimiento de la tasa real, voy a lograr que la brecha sea cero, que eso sea cero, y con eso voy a lograr también que la inflación sea cero. ¿Cuál es el problema? Bueno, en economía abierta, la inflación no depende solo de la brecha, sino que también de lo que pase con el tipo de cambio. Y en general, el tipo de cambio se va a tener que mover, como vimos cuando vimos los ciclos reales, el tipo de cambio real se va a tener que mover para ayudar a la economía a ajustarse. Entonces ya no es cierto que yo vaya a lograr necesariamente cerrar la brecha y a su vez lograr inflación cero. ¿Por qué? Porque ahora, si yo cierro la brecha, hago que esto sea cero, nada me asegura que esto también sea cero. De hecho, lo más normal es que no lo sea, porque para que la brecha se cierre, vamos a requerir que el tipo de cambio se mueva, y que el tipo de cambio se mueva va a generar mi inflación. Entonces, esto es parecido, ¿verdad?, a los cost push shocks o a los shocks de oferta que llamábamos MU a veces, en el sentido que ya no es posible cerrar la brecha y tener inflación en cero, sino que siempre tengo que estar eligiendo entre una y otra. Eso es muy importante y por eso la política monetaria en economía abierta siempre va a estar enfrentando trade-off, independiente que los shocks sean de oferta o de demanda. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo un poquito más en el video que sigue, pero al final vamos a ver que la manera en que los bancos centrales logran cuadrar este círculo es que van a dejar que la inflación sea volátil en el corto plazo
pero que esté bien claro que converge o que la gente espere que esa inflación converja a su meta de 3%. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es la siguiente. Es que los shocks cambiarios sobre la inflación, shocks cambiarios sobre la inflación son muy duros.